Buenos días, hermanos. Vamos a ir ocupando nuestros puestos para dar comienzo a la clase de la escuela dominical. Vamos a orar. Padre, agradecidos por el cuidado que tú has tenido de nuestras vidas. Agradecidos también porque nos permite reunirnos como iglesia para estudiar tu palabra. Gracias porque lo podemos hacer con toda libertad. Y ahora, Señor, rogamos la asistencia de tu Espíritu, que sea el que nos ayude en este tiempo, el que trate con nuestras vidas y que nosotros podamos apreciar, oh Dios, podamos valorar la importancia, Señor, de las disciplinas espirituales para nuestro crecimiento en ti, Señor. Ayúdanos a ser responsables, a ser diligentes, Señor, en el uso de cada una de estas disciplinas. Perdona nuestros pecados y perdona también cuando hemos fallado en alguna de estas áreas. Y ayúdanos, Señor, a oír tu voz en este asunto, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, voy a hacer un breve resumen de lo que vimos en la clase anterior. Estamos estudiando una serie que tiene que ver con las disciplinas espirituales y la clase anterior se llamaba propiamente así, la importancia de las disciplinas espirituales para nuestra vida. Hablamos de un problema que existe en la iglesia de hoy, que ese problema es el que no deja que muchas veces la iglesia tenga una influencia positiva en nuestro mundo. Y de manera personal, llevándolo al aspecto personal, muchas veces vemos que los creyentes no reflejan la luz que realmente tienen que reflejar. Es decir, que actúan como niños en Cristo porque no han crecido en madurez, no tienen no representan la imagen de Cristo como realmente debiéramos hacerlo. Así que el problema es la negligencia e irresponsabilidad al no hacer un uso correcto y sabio de las disciplinas espirituales. El propósito de Dios para con nuestras vidas es conformarnos a la imagen de Cristo. Es decir, es que seamos piadosos, que vivamos en santidad o que maduremos, como usted quiera decirlo. Ese es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Pero aunque hay un aspecto que Dios lo va a hacer en la glorificación, hay también un aspecto en el que nosotros tenemos que estar creciendo en santidad, porque es un proceso mientras estamos en este mundo. Y en ese proceso Dios también está obrando por medio de su Espíritu, pero hay una responsabilidad en el creyente. Ahora, ¿qué son las disciplinas espirituales? Vimos que las disciplinas espirituales tienen que ver con la Biblia y lo que hacemos con ella, oír la palabra de Dios al ser predicada, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Todas esas son disciplinas que tienen que ver con la Biblia, con las Escrituras. Hablamos de el orar, hablamos de evangelizar, de ayunar. Son algunas de las disciplinas que vamos a estar viendo en estos días, en esta serie. Disculpen. ¿Cuán importantes son las disciplinas espirituales? Son muy importantes porque son las que nos van a ayudar para que nosotros realmente podamos ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el uso correcto de las disciplinas espirituales? Bueno, dijimos que no podíamos ir a las disciplinas espirituales por una sencilla razón de hay que hacer esto y punto, de cumplir algo y ya, sino que teníamos que ir a ellas con un propósito. El propósito es que cuando vamos a esas disciplinas, Dios va a estar conformando la imagen de su Hijo en nosotros. Y esa debe ser la motivación por la que vamos a las disciplinas espirituales. No para decir, ya cumplí porque el pastor dijo que hay que leer la Biblia, que hay que estudiarla, que eso es muy importante, ya cumplí. Y esa es la motivación, cumplir. No, la motivación es que vamos allí para conocer a Dios, para ver qué Dios quiere con mi vida, qué Dios quiere enseñarme en mi vida para transformarme a la imagen de Cristo. Y las disciplinas espirituales, la voluntad de Dios para la vida del creyente. Es decir, que esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere en que nosotros estemos enfocados. Es decir, que estas disciplinas espirituales son la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno de sus hijos. Y nuestra clase de hoy, eso es a grandes rasgos, lo que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada,
la clase de hoy se titula Ejercítate para la piedad a través de la asimilación de la palabra de Dios. Es decir, que la disciplina espiritual que vamos a estar viendo hoy es la palabra de Dios. Y vamos a tratar de abarcar tres aspectos de la palabra de Dios. Vamos a ver el aspecto de oír la palabra de Dios, es decir, cuando es predicada, de leer la palabra de Dios y, si el tiempo nos alcanza, de estudiar la palabra de Dios. Las otras disciplinas que tienen que ver con la palabra de Dios las veremos el próximo domingo. Pero fíjese ahí en nuestro título algo importante. Ya dijimos lo que es ejercitarse. Nosotros tenemos que ejercitar. No es como cuando usted va al gimnasio y hace ejercicio para ejercitar sus músculos. Así mismo debemos hacerlo, pero en un sentido espiritual. Es decir, que tenemos que hacer uso de estas disciplinas para que nuestra vida espiritual realmente pueda crecer, pueda madurar. Pero hay una palabra ahí que es importante, y es la palabra asimilación. Es decir, que cuando vamos a las Escrituras como una disciplina espiritual, debemos ir preparados para asimilar lo que Dios nos está mostrando en ella. Por eso es que no podemos ir únicamente con el deseo de decir, cumplir, ya hice lo que me han estado diciendo, que hay que leer la palabra de Dios. Nosotros, los creyentes, creemos en la autoridad, inspiración, infalibilidad e inerrancia de las Escrituras. Y eso es bueno, porque nos asegura que las Escrituras que tenemos en nuestras manos son la palabra de Dios y son completamente confiables. El apóstol Pedro escribió que teníamos la palabra profética más segura, a la cual hacíamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, el problema, mis hermanos, no está en las Escrituras, sino en nosotros, que no usamos esta disciplina espiritual de una manera correcta. En nosotros es donde está el problema, porque no lo usamos adecuadamente, no lo usamos constantemente. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estas disciplinas, todas, nosotros tenemos que hacer un uso adecuado y constante de cada una de ellas para ver el crecimiento espiritual. La Biblia, hermanos, es la fuente de la verdad de Dios. Por tanto, debemos alimentarnos espiritualmente todos los días por medio de ella. Fíjese, es todos los días que nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Y ahorita, en breve, vamos a ver algunas encuestas que nos revelan que los creyentes no hacemos eso. O la gran mayoría, no podemos generalizar, pero en su gran mayoría los creyentes no leen, no estudian, no memorizan todos los días las Escrituras. Así que cuando usted va al gimnasio, recuerde, usted va con el objetivo de ejercitar su cuerpo físico, de que sus músculos se fortalezcan. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, también eso es lo que le está diciendo. Y esa palabra viene de ahí mismo, en el griego, en la palabra que se usa para ejercitarse, viene de gimnasio. Y la idea es que tú hagas uso correcto de cada uno de esos medios o recursos de la Biblia, de la oración, de la evangelización, que nosotros podamos hacer uso de eso, porque al hacer uso de eso, nuestra vida espiritual va a estar ejercitada y va a estar acorde a lo que Dios quiere para nosotros, porque vamos a poder producir los frutos. Así que es importante que nosotros nos ejercitemos para la piedad y que usemos las Escrituras de una manera correcta, porque es lo que va a fortalecer nuestra vida espiritual. Así que la asimilación de la Biblia para la piedad es algo que no podemos perder de vista. Sin embargo, a veces nosotros preferimos otras alternativas, queremos buscar otros caminos para crecer espiritualmente, y esos caminos todos van a ser fallidos, nos van a llevar verdaderamente al desastre. Cuenta un pastor una experiencia que tuvo cuando fue a África en un viaje misionero, y ellos eran 4. Dice que llegaron a una iglesia y en la iglesia ellos vieron algunas prácticas extrañas, como por ejemplo, aquellos creyentes mentían, robaban, la inmoralidad era algo continuo en medio de ellos y todo se aceptaba como algo normal, como algo corriente. Incluso entre los mismos líderes de la iglesia había esa situación. La razón principal que ellos descubrieron por la que esto era así, sencillamente en aquella iglesia no había una Biblia.
Nadie tenía una Biblia, ni el pastor, ni los diáconos, nadie allí tenía una Biblia. El pastor tenía 6 sermones nada más, que él había cuando se convirtió, él copió ideas y tenía algunos pasajes en mente y tenía 6 sermones preparados con lo que él recordaba. Cuando terminaba de predicar los 6 sermones, empezaba de nuevo por el primero y así sucesivamente. Entonces, sencillamente aquella iglesia estaba estancada y no conocían la palabra de Dios porque no la tenían. Estos misioneros, cuando vieron eso, hicieron un esfuerzo y reunieron entre los 4 dinero y compraron Biblias baratas y le dieron a casi toda la congregación y dejaron allí las Biblias para que Dios, por medio de su Espíritu, usara las Escrituras y pudiera ser de bien para aquella iglesia. Pero estos creyentes no leían las Escrituras, al menos hasta ese momento, porque no la tenían. Pero nosotros no estamos en la misma condición de esos creyentes, de esa iglesia. Cualquiera de nosotros tiene una Biblia. Cualquiera de nosotros tiene 3, 4, 5 Biblias. Y tiene hasta varias versiones de las Escrituras. Sin embargo, aunque la tenemos, no la leemos continuamente. No la leemos diariamente. No la estudiamos en nuestro diario vivir. No la estudiamos. No memorizamos las Escrituras. ¿Por qué? Porque como dijimos en la clase anterior, nos hemos descuidado, somos negligentes y somos irresponsables con los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Alguien dijo, sin la palabra de Dios somos una nación de hombres ciegos. Así estaba aquella iglesia, ciega. Nosotros podemos tener la Biblia, pero si usted la tiene guardada en su casa y usted no la usa, usted está en la misma condición. Usted está ciego igual. Porque la tiene ahí, pero no la usa, no va a hacer ningún efecto en su vida. Así que nada le va a aportar a usted. Dice aquí, ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. Nada puede reemplazarla. Simplemente no hay una vida cristiana sana sin la dieta de la leche y la carne de las Escrituras. Ese pensamiento, yo creo que esas ideas son importantes. Nada es más importante que la palabra de Dios, mis hermanos. Nada. Por eso tenemos que apropiarnos de ella. Tenemos que asimilar lo que Dios, por medio de su palabra, nos está dejando, porque es irreemplazable. Nadie la puede reemplazar. Nada. Ninguna otra práctica puede reemplazar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que apropiarnos de las verdades que ella nos enseña a nosotros. Esta es la buena dieta. Así como necesitas una dieta para sostener tu cuerpo físico, también es necesario tener una buena dieta, una dieta balanceada para que nuestra vida espiritual pueda crecer. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead, fíjese cómo dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, nos está llamando la palabra a desechar todo aquello que es malo, todo aquello que es pecaminoso. Pero debemos desear algo, debemos anhelar algo. Dice la leche espiritual no adulterada. Así como un niño recién nacido anhela la leche materna, así también nosotros debemos anhelar la leche espiritual no adulterada, hermano. Es decir, en otras palabras, las verdades de la palabra de Dios, la Escritura, el Evangelio que está en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, porque esa no está adulterada. Y dice, ¿por qué? Dice, para que crezcáis para salvación. Es decir, tú quieres crecer espiritualmente, tú quieres que tu fe esté fortalecida, tú quieres dar frutos espirituales como lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. No lo puedes hacer independientemente de la palabra de Dios. Tienes que ir a la palabra de Dios porque es una de las disciplinas que Dios nos ha dejado precisamente para eso, para instruirnos, para enseñarnos sus propósitos, para enseñarnos su voluntad, para que nosotros podamos ser conformados a la imagen de su Hijo. Y este texto es claro cuando dice ahí, para que por ella crezcáis
para salvación. Dios obra en nuestras vidas y lo hace por medio de su Espíritu, pero a través de su palabra. El Espíritu de Dios usa su palabra. Hermano, teniendo estas cosas presentes, tenemos que decir que la Biblia es sumamente importante para ti y para mí, para que nosotros podamos dar los frutos que Dios quiere. Fíjese, la Biblia nos habla de Dios. La Biblia nos habla de Jesucristo. La Biblia nos habla de la encarnación de Cristo. Nos habla del propósito por el cual Cristo vino a morir ahí en la cruz del Calvario, sencillamente porque nosotros estábamos en condenación. Estábamos en rebeldía contra Dios. Y la única forma de ser reconciliado era por medio del Señor Jesucristo. Las Escrituras nos enseñan todas esas cosas. En la Biblia nosotros aprendemos cómo ser salvos, cómo creer. En la Biblia nosotros aprendemos el camino de Dios, la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Y quiero decirle, solo en la Biblia se encuentran esas cosas que yo he dicho. Eso usted no lo puede encontrar en ningún otro lugar. Solo en la Biblia se enseña cómo reconciliarse con el Dios verdadero. Entonces, tenemos que darle a las Escrituras la importancia que realmente tiene. Así que conocer a Dios y ser piadoso es algo que solo se puede obtener a través de un estudio cuidadoso de las Escrituras, a través de la lectura cuidadosa de las Escrituras. No podemos entonces divorciarnos de la palabra de Dios. Sin embargo, a veces hay cristianos que viven divorciados de la palabra de Dios, que no leen, fíjense, la palabra de Dios. Si no la leen, no la van a estudiar, mucho menos la van a estudiar, o la van a tratar de memorizar. Si tú estás en ese punto, hermano, te animamos para que tú digas, no, hasta aquí. Yo necesito empezar a hacer un uso diligente de cada una de estas disciplinas. Y en especial la que estamos viendo hoy de esta disciplina de las Escrituras. Yo necesito leer y estudiar las Escrituras, oír diariamente lo que Dios quiere decirme por medio de ella. Así que, hermanos, si nosotros ahora cuando veamos las encuestas nos vamos a dar cuenta por qué hay tanta decadencia en el cristianismo de nuestros días, por qué están sucediendo estas cosas que vemos que las iglesias se han ido apartando cada vez más de la palabra de Dios. Esta encuesta fue hecha en los Estados Unidos en mayo del 2020 por Lifeway. Y dice así la encuesta. Quiero que la podamos ver como un termómetro que nos va a ayudar a valorar la importancia que tiene realmente poder nosotros decir, no, yo necesito todos los días leer las Escrituras y estudiar la palabra de Dios. Aquí está la encuesta. Y es cristianos evangélicos. Dice, solo un 32% leen la Biblia diariamente. Pudiera parecernos un número bastante alto, pero no. Hay otras encuestas que después vamos a mencionar algunos puntos de ellas que ponen ese 32% mucho más por debajo. Es decir, lo ponen por debajo de eso. Así que eso es fatal, que en la iglesia de Dios solo el 32% de los creyentes sean los que leen la Biblia diariamente. No es algo alentador. Un 27% afirmó leer la Biblia varias veces por semana. Fíjese, quizás 2 o 3 veces a la semana. Y usted pudiera decir, bueno, eso no está tan mal. En el mundo en que vivimos, con tanto corre, leerla 2 o 3 veces, eso está bien. Quiero decirle que es negativo. No está bien. Eso es desastroso. Eso es desastroso. Y por eso es que vemos cómo están las iglesias. Por eso es que vemos cuántas prácticas antibíblicas hay en la iglesia y a nadie le importa. ¿Por qué? Porque no se conoce la palabra de Dios. El 12% de los encuestados dijo que la leía una vez cada semana. Peor todavía, una vez a la semana. El 11% aseveró meditar en la Biblia varias veces al mes.
varias veces al mes, quizás 4 veces al mes, 3, 1. Pero eso es crítico, hermano. Eso es terapia intensiva. Y el 5% dijo que la leía una vez cada mes. Y un 12% admitió que rara vez o nunca leían la Biblia. Es decir, hay algunos que nunca la leen o que la leen cuando se acuerdan. Esta ilustración que le hice de los misioneros en África, aquellas personas no tenían la Biblia, no la leían, porque no la tenían, al menos hasta ese momento. Pero nosotros no estamos en la misma situación que ellos están. Todos nosotros tenemos al menos una Biblia y debemos leerla diariamente, debemos estudiarla diariamente. Así que los cristianos hablamos bien de la palabra de Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de ella. Sí, reconocemos, es inspirada por Dios, es autoritativa, es infalible, inerrante. Todas esas cosas las decimos y las decimos con alegría, pero hasta ahí, pero hasta ahí no somos capaces de decir, ella es todo eso, y como es todo eso, yo necesito sumergirme dentro de ella para apropiarme de todas las verdades que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras. Alguien bromeando dijo, y fíjese, esta broma para mí no es broma, no es broma porque es triste, esta broma es triste, porque da dolor el pensar que eso realmente esté pasando. Dice que un bromista comentando que tendríamos la peor tormenta de polvo de la historia si todos los miembros de la iglesia que descuidaban su Biblia la desempolvaran simultáneamente. Tendríamos la mayor tormenta de polvo de la historia. Eso es muy triste. Que las Biblias nuestras estén en nuestras casas, pero llenas de polvo. Que no se usen para nada. Eso dice cómo va a estar nuestra vida espiritual. Ese es un buen termómetro para usted saber cómo va su relación con Dios. La práctica más transformadora que tenemos a nuestra disposición es asimilar disciplinadamente las Escrituras. Esto tenemos que hacerlo bajo la guía del Espíritu Santo, que es el agente transformador que está detrás de la palabra. Necesitamos asimilar de una manera disciplinada las Escrituras. Eso quiere decir que tenemos que apropiarnos de las verdades que están ahí en las Escrituras. Dice la Biblia en Romanos 12, 1 al 3, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros valoramos la misericordia de Dios y entendemos la misericordia de Dios, es cuando nosotros podemos dar un verdadero culto racional. Solo si hemos entendido la misericordia de Dios. Ahora, en este pasaje hay un llamado también. Y dice, no os conforméis. Dice, a este siglo. El cristiano está llamado a no parecerse a este siglo, a no adaptarse a este siglo, a no amoldarse a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo nuestro entendimiento va a ser transformado si nosotros no dedicamos tiempo a las disciplinas espirituales que tienen que ver con las Escrituras? Recuerde que Dios usa las Escrituras para hacernos bien y para obrar cambios en nuestras vidas. Su Espíritu obra por medio de las Escrituras. Y entonces nosotros vamos a poder ser capaces de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a poder saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios está en la Escritura. La voluntad de Dios es nuestra salvación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios, el propósito final de Dios es que nosotros podamos ser conformados a la imagen de Cristo. La voluntad de Dios es que nosotros no nos mintamos los unos a los otros. Que no nos engañemos. Esa es parte de la voluntad de Dios.
Pero ¿cómo usted puede saber eso si usted nunca lee las Escrituras? Así que la asimilación de la palabra de Dios es bien importante. Es bien importante para vivir la vida cristiana. Nuestro primer punto, escuchar la palabra de Dios. Tenemos que disciplinarnos para escuchar la palabra de Dios. Y esto lo hacemos cuando venimos a este lugar a ser expuestos a la proclamación de la palabra cada domingo. Esa es una de las formas, o es la forma en que Dios va a obrar en nuestras vidas, que Dios va a provocar cambios en nuestras vidas, por medio de la palabra predicada fielmente. Pero nosotros tenemos que disponernos a venir a oír esa palabra predicada. Por eso es que insistimos en que podamos descansar el día antes, que podamos orar, estar en oración pidiéndole a Dios que Él nos hable en este día, que Él trate con nosotros. Tenemos que poner nuestros oídos listos para escuchar la exposición de la palabra de Dios. Así que, hermanos, si usted quiere crecer espiritualmente, esto es bien importante, escuchar la palabra de Dios en su proclamación fiel en su iglesia local. Hago el énfasis, en la iglesia local, porque usted es un creyente que pertenece a una iglesia local. Y eso no lo inventaron los pastores, eso lo dice la palabra de Dios. Estamos llamados a pertenecer a una iglesia local, que sea bíblica, que sea fiel, exponiendo el mensaje de las Escrituras. Entonces, si reúne esas condiciones, usted tiene que estar ahí y venir dispuesto a escuchar el mensaje que se proclama desde el púlpito de su congregación. Jesús dijo una vez, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Infinitamente feliz los que oyen la palabra de Dios, dice ahí el texto. Hay que oírla, pero no se queden en oírla nada más, porque la Biblia también, ahora lo vamos a ver más adelante, habla de oír. Hay personas que a veces usted oye, no, porque tú oíste y te sale por aquí a decir que nada, no pasa nada en tu vida. Tú no te apropias de las verdades de las Escrituras. No, Jesús dice, infinitamente feliz los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, atesoran esas enseñanzas en sus corazones. Esos son los bienaventurados. El que oye la palabra de Dios, pero no, cuando sale ya se olvidó de ella. No le interesa lo que se dijo. Ese no es bienaventurado. Ese no es bienaventurado. Y ese no está realmente escuchando la palabra de Dios. Porque el escuchar implica así que usted oiga, pero que usted asimile lo que se ha dicho, si es conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Que usted pueda apropiarse de esa verdad. Así que el objetivo no es solamente escuchar las palabras inspiradas por Dios. El propósito de todos los métodos para asimilar la Biblia es conservarla, es decir, apropiarse, hacer lo que Dios dice y de esa manera progresar en la semejanza a Cristo. Pero el método de asimilación que Jesús estimula en este versículo es escuchar la palabra propiamente. Que la escuchemos. Es importante escucharla. Miren lo que dice Santiago 1, 22 al 27. No podemos leer todo el pasaje, pero los 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se nos llama a ser hacedores de la palabra, a poner en práctica la palabra. Lo que usted escucha, tenemos que ponerlo en práctica. Porque si no, somos oidores, olvidadizos, pero no hacedores de la palabra. Y Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos. Dios lo que quiere es que seamos hacedores de la palabra. Y eso se ve después en la práctica de la fe. Si leemos todo el pasaje hasta el final,
Nosotros vemos que eso hace una diferencia entre la religión verdadera y la falsa. Y dice ahí Santiago, la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos, a los enfermos, a las viudas en sus necesidades. Pero ¿por qué usted va a hacer eso? Porque usted ha sido confrontado con la palabra, pero se ha apropiado de cada una de las enseñanzas de las palabras. Así que no podemos ser oidores olvidadizos. Si usted es un oidor olvidadizo, usted entonces no está escuchando la voz de Dios. Usted está escuchando su propia voz. Usted quiere seguir en pos de sus deseos, de su voluntad, pero no en pos de la voluntad de Dios. Usted necesita examinar su vida delante de Dios entonces. Dice Isaías 65, 2 y 5. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios mira al que es pobre y humilde de espíritu. Al que reconoce, en otras palabras, al que reconoce su necesidad de Él y dice que tiembla mi palabra. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Es decir, que aquí se nos llama, una vez más, ¿a qué? A oír la palabra de Dios. A oírla. Y a poner esa palabra en práctica. A oír esa palabra con respeto, porque es la palabra que Dios nos ha dejado. No es palabra humana. En Romanos 10, 17, un texto bien conocido, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros nos salvamos al oír la palabra, al oír el evangelio. Pero ¿sabe usted? También somos edificados por oír la palabra. Somos salvados al oír la palabra, pero también somos edificados oyendo la palabra. Dios trata con nuestras vidas por medio de la palabra. Dios nos muestra nuestros pecados por medio de la predicación fiel de la palabra. Dios nos exhorta y nos anima a crecer en la fe por medio de la predicación de la palabra. Nuestra fe es fortalecida por medio de la predicación fiel de la palabra. Entonces nosotros tenemos que, prestar oídos, estar atentos, oyendo y apropiándonos de las cosas que se están diciendo, es decir, asimilando las cosas que se están enseñando y asimilándolas porque son conformes a la palabra de Dios. Pero cuando descuidamos esto, recuerde, estoy descuidando mi propia vida espiritual. Si yo vengo y me siento ahí, pero estoy en otra cosa mientras se predica, yo estoy pensando en otros asuntos, estoy aquí sentado, pero mi mente está en otro lugar, resolviendo otros problemas o pensando cómo resolver esos otros problemas. Usted no está escuchando realmente la palabra de Dios. Por tanto, esa palabra no le va a edificar, no le va a traer crecimiento. Es importante que vengamos aquí dispuestos a oír la palabra de Dios, y cuando estemos aquí sentados eso es lo que vamos a hacer. Cualquier otra cosa, este no es el momento del otro. Cuando salgamos de aquí veremos qué hacemos con ese asunto. Ahora aquí es el momento de oír la palabra de Dios, de asimilar la palabra de Dios, porque es lo que va a hacer bien a nuestra fe, a nuestra vida como creyente. Hay muchos métodos para oír la palabra de Dios, pero recuerde, el método más importante es aquí en la congregación local, la exposición fiel de la palabra. Los pastores de aquí, los hermanos que enseñan y predican, no serán los más elocuentes, los más famosos, pero yo por lo menos le puedo decir que son hombres fieles y que quieren enseñar la verdad de la palabra de Dios. Usted puede oír a otros pastores que puedan ser buenos, como Salvador Gómez, Sujel Michelén, Paul Washer, otros pastores. Pero siempre recuerde, priorice la enseñanza de su iglesia local. Porque Dios puso a esos pastores ahí para que le pastoreara a usted personalmente. Entonces escúchelos a ellos. Priorice eso, porque eso va a ser para el bien
de su vida. Quizás también usted pueda oír la palabra de Dios por medio de una grabación que hay de las Escrituras propiamente, que existen, y usted puede oír las Escrituras de esa manera. Son cosas que pueden hacer bien a usted. Pero recuerde que la mejor manera es en la iglesia local. En 1 Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y estas cosas tienen que ver con la congregación. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo que él lea a la congregación las Escrituras. Por eso nosotros tenemos la práctica de la lectura continuada. Y eso es lo que hacemos. Leemos en la congregación las Escrituras, porque así lo enseña la palabra. Y la exhortación, y dice, y la enseñanza. Es decir, se llama que un pastor haga estas cosas. Dios es quien inspiró las Escrituras y Él dejó plasmadas estas cosas como bien importantes. Por tanto, nosotros, como su pueblo, tenemos que disponernos a escuchar la palabra de Dios. Hay que disponerse a eso y hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con el deseo de nuestros corazones. Tenemos que hacerlo porque es para nuestro bienestar. Debe ser una prioridad para nosotros, hermanos, lo volvemos a decir. El poder asimilar estas disciplinas de las Escrituras, de oír la palabra de Dios, debe ser algo prioritario para nosotros. Eso nos va a ayudar a nosotros a ser mejores adoradores también. En la medida en que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios, también vamos a poder adorar de mejor manera a nuestro Dios. En 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios salva por la locura de la predicación. Y de esa misma manera Dios nos edifica a nosotros. Le animo a hacer lo que hace Julito y la esposa y algunos más, porque he visto a otros hacerlo también, que toman nota. Toman nota, vienen con un bolígrafo y un cuaderno y toman nota y apuntan los textos. Y eso te ayuda para que después, durante toda la semana, tú puedas repasar de qué se habló el domingo y puedas recordar y puedas leer con más calma los textos y puedas pensar en lo que se estuvo enseñando. Eso va a ser de bien para tu vida espiritual. Yo no sé si el pastor Joel recuerda y William recuerda, pero estuvimos en un lugar en Cuba, en una conferencia, y ahí en aquella iglesia, en Camagüey, la gran mayoría de las personas tomaban notas, todo el mundo. Y sin embargo, no todas las cosas que se estaban diciendo ahí, que se estaban enseñando, eran propiamente correctas con las Escrituras. Pero a mí me impactó aquello, decía, lo que se está diciendo no es coherente con 100% con la palabra de Dios, pero sin embargo, mira a estas personas cómo toman nota. Todo el mundo. Qué bueno es que nosotros podamos disponernos y usar ese recurso, porque va a ser de bien para nuestras vidas, porque te va a ayudar a recordar lo que Dios enseña en su palabra, te va a ayudar a recordar lo que se enseñó el domingo de las Escrituras, sobre las Escrituras en tu iglesia. Y eso va a ser de bien para tu vida. Así que cuando vayas a escuchar la palabra, si van a santificar el nombre de Dios, sus almas tienen que apoderarse de lo que van a escuchar. Y lo que van a escuchar es la palabra de Dios. Entonces debemos apropiarnos de lo que vamos a escuchar. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Aquellos creyentes tomaron lo que se les estaba diciendo como la palabra de Dios. Asimismo nosotros tenemos la necesidad de examinar lo que se enseña, de lo que se predica, y como es conforme a la palabra de Dios, mire, asimilarlo, porque es la palabra de Dios lo que se está enseñando.
Y dice que esta palabra sigue actuando poderosamente en nosotros. Dice, actúa poderosamente en el creyente. Ahora, la diferencia, ¿sabe qué fue lo que marcó la diferencia? Que ellos la escucharon como la palabra de Dios. Cuando usted viene aquí a congregarse, ¿cómo usted escucha las predicaciones, las enseñanzas? ¿Cómo usted lo valora? ¿Como palabra de Dios o como palabra de hombre? Miren, si se predica y se enseña lo que dice las Escrituras, debe usted verlo como el mensaje que Dios tiene para su vida hoy, no como palabra humana. Así que necesitamos escuchar la palabra de Dios, pero cultivando esta disciplina. Lo segundo, leer la palabra de Dios. Si todavía duda que los cristianos necesitan que se les exhorte a disciplinarse en leer la Biblia, tenga en cuenta esto. Un periódico reveló que solo el 11% de los estadounidenses leen la Biblia todos los días. Es decir, 89% no la leen ni una vez al mes o no la leen en absoluto. Pero esto es en sentido general, no estamos hablando de creyentes. Solamente un 11% lee las Escrituras. Ahora mire esto, esta encuesta. Esta sí es entre evangélicos. Solo el 19% de los cristianos leen la Biblia diariamente o con regularidad. Es decir, un 81% no leen su Biblia diariamente o con regularidad. Menos de la mitad de los adultos pueden nombrar los 4 evangelios y muchos no pueden identificar más de 2 o 3 discípulos. Es decir, no pueden decir, no, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o los nombres de los discípulos. No pueden decir más de 2 o de 3. El 27% de los cristianos creen que Jesús pecó mientras estuvo en la tierra. Esto es un disparate grande. De hecho, eso es como negar la redención. Porque si Cristo pecó, entonces Él no puede redimir a nadie. Eso es un disparate grande que un cristiano, alguien que se diga cristiano, crea eso. Eso nos indica el estado en que se encuentra la iglesia de nuestros días, los creyentes de nuestros días, y todo eso es porque no leen, ni estudian, ni escuchan la palabra de Dios. Y esos son los resultados que se obtienen. No importa que vengan, a lo mejor vienen, no fallan nunca al culto, pero no oyen por aquí, sale por aquí. Es decir, no asimilan las enseñanzas. Y entonces los resultados son estos que estamos viendo en las encuestas. Una vida decadente, completamente. El 42% de los cristianos dicen que es difícil encontrar tiempo para orar y leer la Biblia. Fíjese, no hay tiempo para orar, para leer la Biblia, mucho menos para estudiarla. Sí, porque estudiarla no es lo mismo que leerla. Lleva un poquito más de... El 18% de los cristianos dicen que no tienen un horario fijo de oración, sino que oran solo cuando surge la oportunidad o necesidad. Cuando hay un problema, oramos. Cuando todo aparentemente está bien, no necesitamos orar. Y el 60% ora mientras maneja para ir al trabajo. El problema que arroja esta encuesta es verdaderamente muy grave, porque nos muestra una iglesia indisciplinada, desobediente y bíblicamente ignorante. Eso es lo que nosotros estamos viendo por esta encuesta, la condición de la iglesia. Y en sentido general, estamos hablando en sentido general, así está la iglesia de hoy. Pero nosotros no queremos que esta iglesia por lo menos esté en esa condición. Por eso le llamamos una vez más a ser responsables, a ser diligentes en estas disciplinas, hermanos, de oír la palabra de Dios cada domingo aquí, con atención, con disposición. Tome nota, aprópiese de lo que se enseña. Lea también cada día de la semana la Biblia en su hogar y estúdiela. ¿Para qué? Para que esto no sea una realidad en nuestra iglesia, en nuestra congregación.
A la luz de 1 Timoteo 4:7, disciplínate a ti mismo para la piedad. Si vemos esta encuesta a la luz de eso, podemos ver que esta es una iglesia que no se ejercita para nada. Por esos datos, es una iglesia que no se ejercita para nada. Nunca va al gimnasio espiritual esta iglesia. Por eso esa decadencia y por eso ese disparate de que Jesús pecó. Eso es un disparate, hermano, grande, grande. Eso es negar la redención. Se puede leer así muy inofensivo, pero cuando usted le mete la cabeza, el pensamiento a esa expresión, usted está negando la obra redentora de Cristo. Mateo 9:4 dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y en Marcos 2:25 dice, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Jesús entendía que los que creían en él conocían la palabra. Por eso él le dice, ¿nunca leíste o no habéis leído? Es decir, él daba por hecho que aquellos que decían creer en él, esos también conocían la palabra. Así que los verdaderos seguidores de Jesús no solo tienen una alta estima por la palabra de Dios, sino que han de conocer la palabra de Dios. Esto es importante porque todas las personas dicen tener una estima por la palabra de Dios, reconocer su inspiración, como ya hemos dicho, pero es más que estima por ella. Es conocer propiamente la palabra de Dios. En Mateo 4:4, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más, la importancia de la palabra de Dios para la vida del creyente. Es importante el pan, sí, no solo de pan vive el hombre, pero para sostener este cuerpo físico es importante el pan. Pero no solo necesitas eso. Necesita más. Y es algo que es sumamente importante. Necesita la palabra de Dios. El hombre vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Pregunta, ¿cómo podemos vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios si nunca hemos siquiera leído cada palabra que sale de la boca de Dios? Si tú no la has leído, ¿cómo entonces tú puedes vivir de esa palabra? Si tú no la has leído, no puedes. ¿O por qué si reconocemos que es tan importante, no la leemos? ¿Cuál es la razón? Si decimos que es importante, que es inspirada, que es autoritativa, que no tiene errores, que es un libro sobre todos los demás libros, porque cuando tú lo lees te puedes percatar de eso que estamos diciendo. Pero ¿por qué entonces no la leemos? El apóstol Pablo a Timoteo le dice en 2 Timoteo 3:16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras es útil. Por eso Timoteo tenía que enseñarla. Pero usted y yo tenemos las escrituras también y sabemos que es útil. Por tanto, podemos apropiarnos de las enseñanzas que ella tiene para nosotros. Porque ella es la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos corrige, la que nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro. Recuerde que el motivo principal para disciplinarnos es la piedad. Sí, nosotros vamos a estas disciplinas, pero por el propósito al que ellas nos van a llevar, que es tener una vida de piedad, una vida santa, o ser conformados a la imagen de Cristo. Pero recuerde, la disciplina más importante es la asimilación de la palabra de Dios. Ningún factor es más influyente para hacernos más semejantes a Cristo que el obrar del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Dios por medio de su Espíritu obra, usando su palabra, pero tenemos que asimilar la palabra, tenemos que apropiarnos de las enseñanzas de la palabra. ¿Deseas una revelación directa de Dios?
A veces muchos eso es lo que desean. Lea su Biblia. Ahí la tiene. ¿Sí? Porque algunos quieren quizás como Moisés. No, yo quisiera que Dios se me aparezca y me hable como le habló a Moisés. Ya Dios te ha dejado su palabra escrita. Ahora, ¿con qué frecuencia debemos leer la palabra de Dios? Siempre, hermano. En todo tiempo, en todo momento, porque siempre usted está siendo tentado a pecar y entonces usted necesita siempre estar fortalecido por la palabra de Dios para contrarrestar toda tentación y todo pecado. Porque siempre usted necesita estar conociendo más de Dios. Entonces usted necesita siempre leer la palabra de Dios. Así que la respuesta a esa pregunta es siempre. Dwight D. Moody dijo lo siguiente: el hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para los próximos 6 meses o guardar aire suficiente en sus pulmones en una sola vez para vivir durante una semana. Día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad. Hermano, tenemos que ir día a día a la palabra de Dios, porque usted no puede respirar ahora ya para la semana o para el año. Así mismo es espiritualmente. Usted no puede decir, ya yo leí la palabra de Dios hoy y con esto yo tengo todo el año o toda la semana. No, no podemos coger, como dice Moody ahí, una provisión de gracia para el futuro. No es así. Dios quiere que continuamente nosotros estemos yendo a su palabra. 3 recomendaciones para tener éxito al leer la Biblia. Aparte un tiempo fijo para leer la Biblia. Fíjese, aparte un tiempo fijo para leer la Biblia. Es importante esto, hermano. Y le voy a decir, se puede leer la Biblia en 71 horas. En 71 horas se puede leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, que en un mes, usted dedicando 71 horas del mes, puede leer toda la Biblia. Pero no se trata de esta carrera. Eso no es lo que nosotros queremos hacer, leer por leer, no. Pero sí es importante que podamos tener un tiempo que usted diga, no, yo leo la Biblia todos los días y apartar un tiempo. ¿Por qué apartar un tiempo? ¿Por qué un tiempo? Mire, hermano, cuando usted dice, yo leo la Biblia todos los días, pero hoy la leo por la mañana, mañana a media mañana, pasado a las 4 de la tarde, no, por la noche, y la tiene así, le pasa un día y no la lee y usted ni se da cuenta, porque usted no tiene un hábito. Es bueno que nosotros podamos decir, mira, yo leo la Biblia a tal hora. En un horario, busca un horario que no interrumpa, que nada se lo interrumpa y usted pueda dedicar ahí un tiempo para leer y meditar en la palabra de Dios. Eso le va a hacer bien, hacer eso. Dedicar aunque sea 15 minutos, media hora. Yo creo que 15 minutos es muy poco, pero por lo menos media hora que usted dedique va a ser de bien para su vida. Hay tiempo para todo lo que nos interesa. Decía Salomón en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Usted puede seguir leyendo hasta el verso 22 que está hablando de eso. Dice, hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de casarse, tiempo de no casarse, tiempo de recoger piedra, tiempo de esparcir piedra. Ahí habla sobre el tiempo. Hay tiempo para todo, pero él aclara, todo lo que se quiere. Si usted quiere, usted planifica el tiempo. El tiempo no se puede aumentar, usted no le puede añadir a los días más horas, pero usted sí lo puede planificar. Usted puede planificar y decir, yo en este horario voy a hacer tal cosa. Sin embargo, las redes sociales atentan contra el tiempo espiritual de los creyentes. Miren, no me equivoco si digo que las redes sociales se han convertido en un vicio. En un vicio, que apartan a las personas hasta de la familia. A veces yo veo reuniones familiares y todo el mundo en las redes sociales. Todo el mundo está ahí, pero en las redes sociales no están compartiendo los unos con los otros. Eso no está bien. Eso no es algo bueno. Así que las redes consumen mucho de nuestro tiempo y cuando pienso en las redes sociales es Instagram, Facebook, WhatsApp, no sé, todas las que hay, YouTube, todas las redes sociales. Y esto no quiere decir que sean malos en sí, pero es que nos llevan el tiempo. Hay que saber tener un control y decir, no,
voy a usar esto un momento para algo que va a ser bien espiritualmente, pero te lleva todo el tiempo. Quizás entra así y llega el momento que tú te das cuenta que estás enredado. ¿Sabes el promedio que invierten las personas en las redes sociales en sentido global? 3 horas y 45 minutos del día. Y por país se iba a traer la gráfica, pero al final no la puse. Los Estados Unidos es 2 horas y 5 minutos. El tiempo que se dedica en Estados Unidos a las redes sociales, las personas. Es decir, es bastante tiempo. Sin embargo, decimos, no, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Para las redes sociales sí, para reírme un poco sí, para relajarme sí, pero entonces para leer la Biblia, leerla nada más, no estudiarla, fíjense, leerla, no tenemos el tiempo. Y eso está mal. Eso está mal, hermano. Trate de leer la palabra de Dios y de estudiar la palabra de Dios todos los días. Y trate de hacerlo a la misma hora, para que no se lo olvide, para que usted tenga un hábito. Y en ese horario, busque un horario que sea el que menos interrupciones pueda tener. Esto requiere disciplina, pero va a ser de bien para usted, de mucho bien espiritual para su vida. ¿Cuál sería la mejor hora? Para mí es la mañana. Y le digo por qué. Esto no es un dogma. Porque en la mañana usted se levanta y usted está fresco, descansado. Usted puede aprovechar mejor lo que lee. Va a empezar un nuevo día lleno de la palabra de Dios, alimentado de la palabra de Dios. Usted no sabe las cosas que le vienen, pero lo puede enfrentar con la palabra de Dios. Puede orar y buscar también la dirección de Dios para ese día, pidiéndole a Dios que en medio de las diferentes situaciones que se le van a presentar, usted pueda actuar de la manera correcta y que usted lo pueda hacer de una manera sabia. Jesús hacía eso por la mañana y otros hombres de Dios en las Escrituras también. Dice, siendo aún muy temprano, siendo aún muy oscuro, iba a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1. Es decir, que yo creo que ese es el mejor horario. Esto no quiere decir que usted lea por la mañana y después por la noche antes de acostarse también lea. Pero cuando lo dejamos y lo hacemos antes de acostarnos ya estamos cansados, a lo mejor se queda dormido leyendo. No va a ser de mucho provecho para su vida. Segundo, busque un plan de lectura bíblica que sea lógico. En las Biblias, muchas Biblias tienen un plan de lectura. Use algún plan que pueda traerle beneficio a su vida espiritual. Si lee 3 capítulos por día y 5 capítulos los domingos, usted tardará un año en completar la Biblia. Tercero, siempre que lea la Biblia, escoja al menos una palabra, una frase o un versículo para meditar. No lea por leer. Yo he conocido personas que uno le pregunta, ¿qué leíste? Y dice, no sé. No, digo, nada, no recuerda nada. Y le pregunto, porque he hecho el examen, le he preguntado de la novela y me cuenta la novela completa. Pero si usted me dice que tiene mala memoria. ¿Y cómo la novela sí? Es que no tenemos interés al leer la Biblia. Que la hacemos para cumplir con el pastor, porque el pastor ha dicho que lean la Biblia. Entonces leemos, pero termino de leer y no sé de quién leíste, de Saqueo, no sé. No sabe ni de quién leyó. Eso no es leer la Biblia. Si usted lee así, no sabe al final, no, leí de un hombre que se llama Saqueo y recuerdo 2 cosas nada más, no todo, pero recuerdo esto y esto. Si usted no es capaz de recordar algo, usted no ha leído. Pero cuando usted lea, marque y diga, mira esta verdad, qué importante. Escríbala quizás en un papel y trate de recordar, de leerlo varias veces para poder memorizar. Así que es importante que podamos meditar. Termino con esta ilustración que está en un libro que se llama La maravilla de la palabra de Dios, de Robert Summer. Él cuenta la historia de un hombre en Kansas City que dice que producto de una explosión su rostro se desfiguró totalmente y sus manos él las perdió. Este hombre se había convertido recientemente al cristianismo. Pero una de las cosas que le preocupaba era que no podía leer la Biblia. Entonces, se enteró de una mujer en Inglaterra que leía la Biblia con los labios, en braille.
compró varios libros de la Biblia en braille, porque él había perdido su vista. Y empezó a tratar de leerla, pero había perdido la sensibilidad en los labios también. No podía. Pero en su lucha de tratar de leerla con los labios, su lengua tocó los caracteres del braille ahí en los libros y se dio cuenta que podía diferenciarlo. Y antes de escribirse este libro, el hombre se había leído la Biblia 4 veces. Si este hombre pudo hacerlo, hermano, ¿se podrá usted disciplinar para leer la Biblia? Si este hombre, sin manos, sin ojos, desfigurado completamente, con su lengua ha leído la Biblia 4 veces, hasta ese momento, ¿no podemos nosotros hacer lo que tenemos la vista, las manos? Claro que podemos hacerlo. Claro que podemos hacerlo. Dios nos guíe para que nosotros podamos aprovechar estos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, de escuchar la predicación fiel de la palabra de Dios cada domingo, venir preparados con oídos receptivos para apropiarse de la enseñanza y también de leer cada día, fíjese, cada día en su hogar la palabra de Dios. Eso va a hacer que su vida resplandezca, de que usted pueda mostrar a Cristo. Oremos. Padre, gracias. Te pedimos que tú hagas esta obra en nuestras vidas, que tú nos ayudes para que podamos ser diligentes, responsables en el uso de los recursos que tú nos has dado para nuestro crecimiento espiritual. En este caso, hacer un uso sabio de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a venir con oídos dispuestos a escuchar tu palabra y a apropiarnos de ella. Permite que podamos cada domingo venir con ese sentir en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y también, oh Dios, permite que podamos ser muy disciplinados y que podamos cada día ejercitarnos por medio de la lectura de tu palabra. Señor, que nada nos estorbe en ese tiempo, que nada pueda ocupar el lugar que debemos dedicar para leer tu palabra. Señor, sabemos que por medio de estas disciplinas, tú vas a obrar cambios en nuestras vidas. Ayúdanos a ser responsables al usarlos. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén.